asistir a una sesión en la que se va a presentar la poesía reunida en La guarida inútil de nuestro insigne socio del Ateneo, Álvaro Salvador. Y bueno, pues queríamos por una parte darle la enhorabuena a Álvaro por esta poesía reunida y también pues darle las gracias por presentar este libro en esta humilde sede del Ateneo. Y nada más, desear mucha suerte para este libro y también pues que Álvaro nos siga además regalando toda suerte de palabras inútiles y mágicas. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? No. Muy buenas tardes. Ahora sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, por la hospitalidad al Ateneo de Granada. Un placer acompañar a Álvaro en la presentación de su poesía reunida, de la mano de Gracia Morales, que es su profesora y amiga, que ha preparado la edición, y el del también amigo muy querido Paco Díaz de Castro. Y voy a decir unas palabras bastante breves para dejarles a ellos que, lógicamente, que hablen del libro y que el poeta, sobre todo, los lea parte de su contenido. Este es el tercer libro que Álvaro publica en la colección Mandaria, después de Fumarlo con sus muertos, que se publicó en 2015, y de Un cielo sin salida, que se publicó en 2020. Ambos se presentaron aquí en Granada también, aunque en ningún otro sitio. Consideramos todo que es un libro muy importante porque reúne más de medio siglo de dedicación a la poesía. Él cuenta 13 libros, aunque en realidad los que se recogen íntegros son 8, desde las cortezas del fruto. Hay 5 anteriores que se han reunido en una sección de poemas de juventud, que son solo una pequeña parte de esa gran primera obra, y el volumen incluye también, además, pues algo muy bueno que puede favorecer también la recopilación en un sentido más puramente editorial, un libro inédito, Aguaparra, un libro espléndido, del que ellos van a hablar, y el cargo de ello después también, porque me ha gustado especialmente, sobre todo la sección que le da el título, Aguaparra. Querría tener algunas palabras también para Paco Díaz de Castro, que es autor de Bandale también, fue con un libro espléndido, Vamos a perdernos, en 2020, el extraño año de la pandemia y el confinamiento, que le afectó un poquillo a la promoción. Nos contaba hace un rato que tiene otro prácticamente en capilla, que va a salir en la editorial del querido Abelardo Linares del Nacimiento, en este mismo otoño. Pero quería mencionar especialmente otro libro que también hizo Paco, muy en los orígenes de Mandalia, hace ya más de 20 años, La otra sentimentalidad, estudios y antología, una antología preciosa, en la que aparecen pues, todos los poetas que formaron parte, lógicamente, de ese movimiento, aparte de Álvaro Egea, de García Montero, Antonio Jiménez Villano, que ahora me referiré también, Ángel Mora, que está presente, Elisa Gómez, Inmaculada Municipal y Benjamín Prado. Es un libro muy bonito, yo creo que es una de las antologías más bonitas que hay. Hay otra que se ha reeditado, de la que me voy a referir también a continuación, del momento. Te recuerdo que tenía una parte ilustrada también, donde había fotos de juventud de todos ellos. Y bueno, es un libro importante. Yo tengo que reconocer que pasó en su momento desapercibido, pues a pesar de que sea un libro espléndido, no tuvo demasiado eco. Yo esperaba muchísimo más de ese libro, pero bueno, ahí queda, y luego lo hemos visto explicado por prácticamente todos los estudiosos y los críticos que se aproximan a esa generación. He dicho que iba a decir algo de Antonio, y es obligado porque tanto Álvaro como Paco Díaz de Castro fueron íntimos amigos de toda la vida, literalmente de toda la vida. Su reciente fallecimiento nos ha afectado a todos los que lo conocimos, tanto más a ellos, seguramente a algunos de vosotros también, que tendrían como una intimidad muy antigua. Quiero recordar su último libro, que apareció también en Vandalia hace solamente un par de años, Noche en París, y decir también que Paco estaba muy ilusionado, perdón, Antonio Jiménez Villán estaba muy ilusionado con la traducción que ya habrá salido del italiano Notte a Parigi, que es una editorial florentina, y que será seguramente el mejor homenaje que se le pueda hacer póstumamente de un libro que es uno de los grandes libros de su trayectoria. No solamente ha acabado siendo, por desgracia, el último, sino que es un gran libro. Quería mencionar también, puesto que la he citado como parte de la nómina, a Teresa Gómez, que tiene también 2 libros de la colección Mandalia, La espalda de la violinista de 2018, y el más reciente, aunque es el más antiguo en realidad, como sabéis, Plaza de Abasto, de 2022. Hace poco se ha cumplido el 40 aniversario, como sabéis, mejor que yo, del 2023 de la otra sentimentalidad. Realmente son varios hitos los que se pueden mencionar como inicio del movimiento, pero bueno, hay algunos que son muy claros.
Se ha publicado una antología por el Embés Editora, que es una reedición de la original de la Isla del Don Quijote de 1983. Se publicó también, que está aquí con nosotros el editor de Miguel Ángel Arcas de Cuadernos del Vigía, recuerdo el Manifiesto Albertista, también una serie de artículos, si no recuerdo mal, publicados por el Centro Cultural de la Generación del 27, de Álvaro, el mismo Álvaro Salvador, sobre todos los episodios, los hitos y la intrahistoria, digamos, de aquella generación, de aquel embrión de movimiento, un movimiento muy fecundo, que yo creo que a veces desde fuera se reduce demasiado su alcance. Y bueno, y Álvaro, en todo este movimiento, en toda esta generación, en todos estos años, ha sido, como sabéis, fue un gran militar muñidor, la artífice, muchas veces en la sombra, como él mismo dice, la misma Sagrado cuando menciona una foto de un recital que aparece en un lado del escenario y te define muy bien cuál es mi actitud, es decir, no la exposición, que ya sabemos que a veces hay demasiada sobreexposición, sino ese trabajo en la sombra que ha sido muy importante. También me gusta que hay parte de su obra y una de las secciones se titula así, cuando se llama como Outsider. Hay una serie de constantes evidentes, como para la profesora Morales y Paco, que son grandes críticos, ambos lo explicarán mucho mejor que yo, en la obra de Álvaro Salvador, que se ve muy claramente en la poesía reunida, hay una fidelidad, una idea de compromiso, muy fiel a quien fuera el maestro de todos ellos, Juan Carlos Rodríguez, el maestro Juan Carlos Rodríguez, a una forma característica de tratar la experiencia amorosa, por la memoria sentimental y un fondo crítico, moral y también, naturalmente, político. Yo creo que cuando la palabra moral, normalmente la sustituimos a veces por una especie de acto reflejo por ético, como si moral fuera algo peor que ético, y cuando no es así, naturalmente. Y bueno, el poeta y maestro Ángel González lo dijo precisamente a propósito de la poesía de Álvaro, cuando hablaba del sentido moral de la experiencia. Yo creo que esto es muy importante y que se puede invocar, de hecho, muy bien cuando se trata de reducir esa poética. Hay en ese sentido, como bien explica Gracia Morales, una profunda coherencia en toda la obra de Álvaro, una poética sostenida y un tono identificable, incluso reconocible, como ocurre siempre con los grandes poetas. Pero yo diría que hay además una clara conciencia de la tradición, especialmente la latinoamericana, a la que también se ha acercado como crítico y estudioso, y mucha más variedad que tú me interesa, porque yo no conocía completamente, a lo mejor al contrario que alguno de vosotros, toda la obra de Álvaro, no solamente los libros de juventud, que como he dicho, que están antologados, sino incluso los primeros, o los conocía mal, o conocía poemas de antologías, y realmente para quienes como yo mismo se acerquen al volumen para revisar toda esa trayectoria, creo que se pueden sorprender de la variedad tanto de tomos como de contenido que contiene esa poesía y que no puede únicamente adscribirse a esa poética característica de la otra sentimentalidad. Creo que esto es importante a la hora de destacar la singularidad del poeta y que lo están tomando para los poetas y los escritores jóvenes, los lectores jóvenes. Creo que este libro va a ser muy oportuno en ese sentido y yo espero bastante de él en ese sentido en lo que se refiere a la difusión o a la mayor difusión de la poesía de Álvaro. Me voy a saltar porque no quiero tampoco extenderme mucho más. He dicho que iba a decir algo de Agua Parra. Yo creo que es un libro de poemas espléndido, verdaderamente. O sea, todos los editores siempre tenemos esa superstición, como los periodistas, de incluir inéditos, de incluir libros, de que hay algo nuevo, cuando en realidad es una tontería, no tiene mayor importancia, porque menos tratándose de libros perdurables como es este y como va a ser este. Pero sí que decía que la serie que le da título, yo comentaba hace un momento con Paco y con Gracia, que la poesía de la infancia, las evocaciones de la infancia, me gustan especialmente en la poesía, y me gusta muchísimo la manera en que ha hecho Álvaro esta serie, que son 6 o 7 poemas, no recuerdo ahora, y que definen muy bien el último verso de la serie, un paraíso vivo e imperfecto. Muchas veces idealizamos la infancia como un tiempo de plenitud, como una especie de nostalgia por la luz que se acaba de repente, y sabemos demasiado bien que también tiene zonas oscuras que no se puede decir mejor, un paraíso vivo e imperfecto. Yo os recomiendo que empecéis la lectura por esa serie de libros. Y bueno, ya acabo. Es un libro, como he dicho antes, perdurable, que es lo que queremos siempre los editores, hacer libros que no sean meras novedades del día, sino que queden para siempre. Yo estoy seguro que este libro va a quedar, y quiero darle otra vez la enhorabuena a Álvaro y agradecerle mucho la atención. Gracias. Tarde a todas y a todos, muchas gracias
por estar aquí acompañando sobre todo a Álvaro. Cuando estábamos ahí en la puerta, la gente se acercaba y preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo siempre todo el mundo muy feliz. Y ciertamente estoy muy feliz de estar esta tarde aquí acompañando a Álvaro y viendo el resultado de un trabajo que hemos hecho juntos en los últimos meses. Álvaro y yo somos dos personas que nos conocemos hace mucho y que tenemos mucha complicidad, mucha confianza, pero siempre está bien, lo sabéis, que en la vida a veces pues uno no tiene todo el tiempo que quiere para los amigos, por la rutina, por el paso del tiempo, por la vida que nos lleva a un ritmo muchas veces más rápido de lo que querríamos. Entonces este libro también ha sido la excusa perfecta para llamarnos, quedar, escribirnos y por retomar ese contacto gozoso. Por lo tanto, para mí, esa idea del gozo, de la alegría, de la felicidad, creo que ha sido uno de los motores fundamentales de este libro. Tengo que agradecerle también la iniciativa a Andrés Soria, que está por aquí, que fue el que de alguna manera animó, impulsó este libro, que me propuso a mí que lo hiciera y lo hablamos con Álvaro y fue un regalo, en verdad ha sido un regalo, sin la parte a veces negativa que puede tener el regalo. El regalo ha sido en varios sentidos, no es como cuando te dicen un caramelo envenenado, no, este es un caramelo dulce. Primero porque el proceso ha sido, como les digo, muy amable, muy agradable. Pues Álvaro y yo quedábamos y revisábamos y encontrábamos erratas que habían quedado ahí perdurando en ediciones y ediciones y decimos, pero ¿cómo no se ha visto antes, no? Seguramente quede alguna errata también, pero le aseguro que hemos revisado con mucha atención, muy minuciosamente cada poema. Y aparte de ese componente más personal y más entrañable, y para mí muy importante también, aparte de ese, que es importante, también ha sido un regalo porque yo ya conocía la poesía de Álvaro. Álvaro fue uno de los primeros poetas que yo me encuentro en Granada cuando llego en el año 92, desde Motril, llego a estudiar en la universidad y me encuentro con una generación de poetas que luego tengo la suerte de conocer ya personalmente cuando le pido a Álvaro que me dirija la tesis doctoral y él muy generosamente pues no se limita a ser mi director de tesis, sino que me hace estar en un grupo, y ahí está Ángel también para recordarlo, de amigos, de complicidad, comíamos juntos, nos íbamos después de los recitales, y todo eso para mí fue un regalo maravilloso en un momento en el que yo estaba llegando a Granada y haciéndome también un hueco en el ámbito de la poesía granadina. Y entonces, como les digo, yo ya la conocía, la poesía de Álvaro, pero es distinto haberla leído de forma así como casual, ¿no? Ahora un libro, ahora otro, ahora yo doy clases en la universidad y en mis clases trabajo también a la generación o al grupo de la otra sentimentalidad, y ahí leemos algunos poemas de Álvaro y los comentamos muy pormenorizadamente. Pero es diferente cuando empiezas a leértelo de forma constante y estás durante meses pues, con estos poemas todo el rato resonando en la cabeza, ¿no? Y un libro, y otro libro, y otro libro. Y hay que tener en cuenta que los primeros libros no estaban en formato Word, estaban en libro, en papel. Entonces yo empecé escaneando estos libros, pasándolo por un programa de reconocimiento que hacía de todo con los versos, como ya podéis imaginar, y que convertía las IES en no sé qué, las ñes en no sé cuánto. Y entonces al principio fue escanear pacientemente los libros, pasarlo a formato Word, corregirlo, ver su estructura versal, porque también se rompía esa estructura versal al pasar por el escaneo. Ya llegó un momento en el que los últimos ya sí que estaban en Word y ya el trabajo fue menos artesanal en ese sentido, ¿no? Pero todo eso me ha llevado a reencontrarme de una manera mucho más profunda, mucho más lúcida, no ya con un poemario de Álvaro, sino con la voz poética de Álvaro. Incluso de esos primeros libros, de los que hemos seleccionado solamente algunos, yo me lo releí todos esos primeros libros también para que hiciéramos la selección. Y ha sido un hallazgo
o un reencuentro, o el hallazgo de un reencuentro, si queremos, ¿no? Porque, como les digo, yo ya la conocía, me era familiar, pero encontrarla de esta manera pues, ha sido muy enriquecedor para mí y encontrar algunas constantes en esa poesía, ¿no? La honestidad, por ejemplo, el juego poético, pero siempre un juego poético honesto, que no cae en los excesos retóricos, que no deja de tener sentido nunca en esa búsqueda experimental. Siempre hay un sentido, siempre hay una voluntad de dialogar con el lector. La ironía, la capacidad crítica y la ironía, muy sutil en algunos poemas y mucho más explícita en otros, y la incertidumbre. La incertidumbre que está, como digo en el prólogo, que ya si ustedes quieren pues se leerán cuando tengan el libro, la incertidumbre que está desde los puntos suspensivos de ese primer libro que se titula Y, con 3 puntos suspensivos. Los 3 puntos suspensivos son importantes, ¿sí? Porque dejan esa duda, esa incertidumbre, ese elemento posible de que no hay una verdad absoluta, ¿no? Eso también ocurre siempre en los poemas de Álvaro. Hay más una actitud meditativa que una actitud afirmativa. Y eso está desde sus primeros libros hasta los últimos, ¿no? Incluso la posibilidad de la contradicción, ¿no? Que está en el propio título de La guarida inútil, que también es un homenaje a Juan Carlos Rodríguez, porque se trata de un verso que aparece en un poema de las cortezas del centro de donde está y de Berlín. Pero es cierto que también que Juan Carlos Rodríguez eligió ese título para un artículo que publicó sobre la obra de Álvaro y fue el que Álvaro me propuso para titular esta poesía reunida. Y de nuevo ocurre de nuevo esto, ¿no? Uno dice la guarida inútil, vale, ya lo conocía, pero de pronto reflexiona sobre ese título y encuentra unos matices que quizá en una mirada superficial no están tan visibles. Y es que ahí, en ese título, ya está este elemento de contradicción que está muy presente en la poesía de Álvaro. Es una guarida, pero es inútil, pero sigue siendo una guarida, pero sigue siendo inútil, ¿no? Esa dualidad que no se cancela la una a la otra, porque incluso su inutilidad puede ser uno de los elementos de que pueda ser una guarida. Quizás si es útil ya deja de ser guarida, pero que sea inútil no nos deja resguardarnos del todo dentro de ese espacio que se está buscando, ¿no? Esa inutilidad, pero ese valor de la guarida, que es una guarida que no es un refugio, y para mí una guarida nos lleva más al campo de lo natural, de lo instintivo, de lo animal, incluso, que es un elemento que también está muy presente en la poesía de Álvaro, aunque no esté tan visible a primera vista, ¿eh? Es cuando uno se lo lee entero, cuando encuentra esa presencia recurrente del instinto, de lo animal, de lo natural, como una especie de búsqueda también, ¿no? Como un motor de búsqueda. Que está en Aguapar, este libro que comentaba antes Ignacio, en el que es verdad que hay un tránsito a la infancia en esa parte central del libro, pero también hay un tránsito a la naturaleza. Después de hablarlo con Álvaro, me escribía un correo, creo que uno de los últimos correos que nos hemos escrito sobre este tema, que me decía, Gracia, es que la mayor parte de la gente no lo sabe, pero en el fondo yo soy un hombre de campo. O sea, a mí el campo, yo disfruto mucho en el campo. Llevo toda mi vida viviendo en la ciudad, pero cuando estoy en el campo, cuando estoy en el trabajo físico del campo, encuentro una autenticidad, encuentro una plenitud que no siempre encuentro en la vida urbana, ¿no? Y entonces está la nostalgia de la infancia, pero la nostalgia también de ese ámbito natural, instintivo, libre, sin domesticar, que está ligado a ese espacio que él recuerda, ese espacio de cuando era niño y estaba con su padre en un cortijo que se llamaba así, Aguapar. Bueno, yo lo voy a dejar ya, porque podría estar hablando mucho rato, y no me he traído ni una nota ni nada, podría estar hablando mucho rato, porque
la verdad es que han sido por mucho tiempo, muchas horas, pero también mucho disfrute, mucho, como les decía antes, descubrimiento, como cuando uno se reencuentra con algo que ya conoce, que ya estaba también latente en uno mismo. A mí me ha influido mucho Álvaro en mi propia poesía. Entonces también es encontrar esas huellas, hacerlas de nuevo visibles, ¿no? Que salgan de nuevo a la superficie, y ese es mi trabajo muy gozoso. El libro está dividido en varias partes, con todos estos libros, que ya ven que es un libro curioso. Y solamente para hablar finalmente de la estructura que decidimos darle al libro, porque en un principio dijimos, bueno, pues van todos los libros, ¿no? Uno detrás de otro. Primero esta selección de los poemas de juventud o de los primeros poemas, y luego pues vamos por los de las Portretas del Fruto, el Agua de Noviembre, vamos recopilando todos los libros. Y claro, algunos de ellos estaban radicalmente descatalogados. La condición del personaje, el Agua de Noviembre son libros valiosísimos, pero que no se podían conseguir ya, ¿no? De pronto ahora sí que se pueden conseguir aquí en la Bolivia. Pero cuando yo estaba releyendo todos los libros, me daba cuenta de que simplemente colocarlos por el orden de cada uno a su aire no nos dejaba ver esa organicidad. Entonces decidimos, y se lo propusimos a Ignacio, ordenarlos como en partes, los que estaban bajo el esquema estético de la otra sentimentalidad, los que habían sido producidos bajo ese impulso, bajo esa búsqueda de la otra sentimentalidad. Luego está el libro Ahora Todavía, que Álvaro dice en muchas ocasiones que es quizá el libro con el que está más satisfecho. Yo no sé si es el mejor, pero sí que es un libro muy significativo porque es un libro que sirve de engranaje. Y entonces decidimos ese libro Ahora Todavía ponerlo solo. Están los libros de la otra sentimentalidad, el libro de Ahora Todavía, y a partir de ahí decidimos llamar a los libros posteriores las canciones del outsider, que es una imagen esta del outsider que da título a algunos de los libros, pero que nos parecía que también generaba como una estética que permitía relacionar entre sí los libros como Fumando con un muerto, las canciones del outsider y Un cielo sin salida. Y finalmente, el último de los libros, Agua Parra, lo hemos titulado El presente, ¿no? De hecho, yo al principio quería que pusiéramos el pasado, el presente, pero creo que esta composición que terminamos con el da buena cuenta de ese camino, de ese recorrido, con sus paradas, con sus estaciones, que es la poesía de Álvaro hasta ahora. Sigue escribiendo y ya parece que tiene pergeñado un nuevo poemario. Por eso la poesía completa, poesía reunida, con una fecha límite, y esperamos que dentro de no mucho haya una ampliación de la poesía reunida con Así que bueno, yo ya le dejo la palabra a Paco, que va a presentar quizá una mirada crítica así como más profunda. Y yo, pues nada, mi agradecimiento de nuevo a todos los que habéis venido a acompañar a Álvaro en esta tarde tan especial, y mi agradecimiento pues, por estar aquí siendo la editora de esta sesión. Bueno, por todo quiero también agradecer a Álvaro que haya querido contar conmigo, al Ateneo, por supuesto, por recibirnos, a Nacho por el trabajo de publicar toda esta obra, y por supuesto gracias por esa presentación, extensa presentación y detallada presentación que abre en conjunto, y por el trabajo de edición, que por lo que tú misma has contado realmente no es nada fácil, teniendo que utilizar libros antiguos que no siempre están muy bien impresos tampoco. Pero bueno, bueno, quería decir varias cosas, pero no me quiero enredar porque si no corremos el peligro de lo que ha evitado muy bien, gracias, que es alargarse y alargarse. Yo he preparado un pequeño texto de 10 minutos, un cuartito de hora, y con eso creo que va a ser suficiente. Creo, por lo demás, que es un buen momento para la obra poética de Álvaro este año.
o los últimos meses, vamos. Es decir, han aparecido una antología en Argentina, además con una nota prologal muy interesante de nuestro querido Andrés Neumann. Otra antología traducida en Italia, Ora Ancora, utilizando el título de Ahora Todavía, con un texto que me parece también magnífico, hecho por Gabriele Morelli, uno de los mejores hispanistas vivos italianos. Es decir, que no solamente tenemos estas obras estas obras reunidas, sino que además hace unos días se publicó una plaqueta con un adelanto. No sé si es una novedad que no puedo mencionar, pero bueno, como no la tengo, pues la quería apuntar. Así que esto sigue en marcha. Es un buen momento, por lo tanto, para la poesía de Álvaro. Hoy presentamos la poesía completa con el título de La guarida inútil. Ya lo he dicho necesariamente, voy a repetir algunas cosas que se han dicho aquí. Un verso de su libro, Las cortezas del fruto, y con la inclusión del libro inédito Agua Parda, al que me referiré un poco más por extenso. La guarida inútil nos ofrece ante todo la escritura en sucesión de un poeta en esa guarida inútil, pero guarida que es, al fin y al cabo, la poesía, ha dinamizado lo sustancial de una dedicación y una pasión de vida, que es la que da coherencia y unidad a la escritura de todos los libros. Esa coherencia que ya se ha detectado tanto por parte de Nacho como por parte de Gracia. Una muy estricta, para mi gusto demasiado, pero bueno, hay que respetar la voluntad del autor y de la editora. Una muy estricta selección de 13 textos, nada más, abre la sección Primeros Poemas, que marca los 4 primeros libros de Álvaro, publicados en los años 70. Antes del libro clave Las cortezas del fruto, que es del 80. Los libros ya se han mencionado, y del año 72, La mala crianza del año 74, De la palabra y otras alucinaciones, donde ya apunta la cuestión metapoética que veremos en Las cortezas del fruto, y Los cantos de Iliberis, del año 76. De 4 libros, 13 poemas. Realmente es una quinta esencia, por decirlo así, en plan fino. Es decir, una selección demasiado estricta de toda esta poesía que yo creo que es muy interesante, a pesar de lo juvenil, de lo imperfecta o inmadura que pueda resultar en algún momento, ¿no? Pero que ya apunta manera, como se diría. Esos 4 libros fueron en su conjunto muy representativos de las búsquedas e inquietudes de aquellos años, en los que abundaban las referencias a la música pop o rock, al cine, a la novela negra, al pseudomarxismo, por decirlo así, todos ellos desde un cuestionamiento crítico de la realidad y del lenguaje poético que desembocaría en los textos del primer libro clave, Las cortezas del fruto. De ese libro quiero llamar la atención sobre el título de su primera sección. Dividieron varias secciones. La primera se titula Las cortezas del fruto o la liquidación de la conciencia poética de ayer. Es decir, esa especie de corte epistemológico, por decirlo así, que de alguna manera también ha teorizado Juan Carlos Godín, nuestro añorado querido amigo. Aparte de mencionar ese título, quiero mencionar su primer poema. Se titula La práctica poética teórica. Un texto breve que expresa muy bien, desde un registro muy de época, la búsqueda radical, es decir, en la raíz misma de la escritura, de la orientación y el sentido que desde el comienzo hasta hoy mismo ha seguido la maduración poética de Álvaro. Y dice simplemente, el poeta nace o se deshace, y la poesía nos nace o lentamente nos deshace.
sea instrumento consciente de acción para la historia. Como vemos, un texto claramente metapoético, un texto teórico que ni siquiera nos suena muy lírico, pero que expresa exactamente el punto de partida teórico, poético, de toda una escritura que se va a suceder hasta el presente sin excesivos cambios de fondo. Es decir, hemos hablado todos mucho de la otra sentimentalidad. De hecho, de lo que mueve a Álvaro cuando se lanza la otra sentimentalidad, lo esencial está vivo en los últimos poemas de Aguaparra. Es decir, eso se ha mantenido, incluso más ácidamente en algunos de estos últimos poemas que antes. Pero bueno, vuelvo a mi texto para evitar alargarme. Dejando para Juan Carlos Rodríguez, claro, esta primera manifestación de lo que iba a ser la otra sentimentalidad significó, y cito, la profesionalización ideológico-poética del autor. Dejando al margen el voluntarismo juvenil que guía algunos versos, es sin duda ese cuestionamiento tan sencillamente expresado del para qué de la poesía lo que advertimos al recorrer las páginas de todo este volumen. El impulso de conocimiento que dinamiza toda la trayectoria del poeta. Ese pensar la vida de que hablaba Ángel González en el prólogo a la antología de Álvaro, Suena una música, del año 96. Un conocimiento que vamos viendo a lo largo de los libros que se manifiesta como siempre precario, incluso en la propia imagen del sujeto poético que en tantos autorretratos y reflejos se manifiesta como borrosa o deformada en el intento de reconocerse. Algo así como lo que dice Andrés Neumann en su prólogo a la antología citada, un empinado camino que transita hasta el reconocerse precisamente en la imposibilidad de un reconocimiento auténtico de sí mismo. Resulta muy interesante comprobar la coincidencia de esta apreciación de Andrés con la de Gabriele Morelli en su prólogo citado también. Lo que no ha cambiado es la denuncia explícita de una profunda desilusión y amargura que vive y angustia al poeta. La vertiente menos angustiada la margina un poco Gabriele Morelli, porque hay otros elementos importantes también que no menciona Gabriele, pero sí que es verdad que hay toda esa raíz que la maduración y el acercamiento a la vejez obviamente desarrolla en los poemas últimos, como es lógico. En cualquier caso, un recorrido por algunos títulos de los libros, poemas y capítulos de Álvaro resulta bien indicativo de lo voluntario y hasta empecinado de ese reconocerse en la imposibilidad de un auténtico reconocerse, diría yo. Veamos, la condición del personaje, el año 92, el impostor, el año 96, que tuvimos el gusto de publicarlo en la colección El Cantor de Palma de Mallorca, con ilustraciones de Juan Vida, Pérez Rovira, Antonio Jiménez Millán, nuestro llorado amigo y yo mío. Publicado luego en Ahora Todavía. La canción del Outsider, de 2009. El pornógrafo, dentro del mismo libro. Nuevas canciones del Outsider, en un cielo sin salida. Además de diversos autorretratos, desdoblamientos o extrañamientos en sus libros desde el principio. Y a esa misma manera, a esa tensión de reconocerse o no, es a la que sirven de eje la reflexión sobre el amor y también los poemas abiertamente eróticos. Un eje sentimental que también menciona Gracia, que junto al compromiso con la historia colectiva articula toda su poesía, desde el entusiasmo erótico hasta la consideración reflexiva del erotismo en los últimos libros, como muy bien se muestra en la antología Una flor de alegría, que el poeta publicó en 2022 y que tuve el orgullo y el placer de prologar. Ya lo he destacado detalladamente Gracia en su presentación, y poemas como Daphnis y Chloe están en la repisa, Cherchez la femme,
improvisada erótica o erótica inconclusa, las casidas tanloquianas, todo diario de Firenze o el agua de noviembre, siesta de la condición del personaje, sala de estar de ahora todavía, otro libro clave también para mí, la otra en el diván de canciones de Outsider, etc., trazan una secuencia abierta desde antes incluso de los planteamientos de la otra sentimentalidad, que se abre a la alegría y delectación erótico-amorosa en los libros siguientes, como en la canción de Outsider, y que se prolonga hasta las ironías y los sarcasmos de algunos poemas últimos, Desfumando con mis muertos, Un cielo sin salida o en el nuevo Aguaparra, aunque también en otros de este libro de Aguaparra, como Las casas de una vida, Los siete mares, Alegría o La segunda casa, se homenajea emocionalmente a personas, ya sean personitas muy queridas de Álvaro o el recuerdo de los amores perdidos, o se consideran otras formas de deseo como en otra edad. Quizá no busques siempre, dice Álvaro, el amor que arrebata o el sexo que conmueve y eterniza. Quizás sea otra cosa, una sonrisa, una belleza que apenas se insinúa, alguna imperfección, un gesto, un saber escuchar, un reflejo del aire en unos ojos ávidos. Qué belleza del mundo encerrada en un rostro, qué inteligencia pura e inocente, qué luz tan generosa y verdadera puede hacerte feliz. Sencillamente. Como como el erotismo ha buscado otra manera de placer, visual en este caso. Algo parecido se avanzaba en el poema La Esfinge de Ahora todavía. ¿Cuántos años para admitir que la belleza no esconde tras de sí ningún misterio? Le basta seducir con su abundancia, imponer el dictado de la desigualdad. No puedo detenerme a considerar aspectos concretos de algunos de los libros sucesivos, como Ahora todavía, que para mí es un libro clave que da paso a la madurez poética de Álvaro y en el que, como dije en otro lugar, la razón analítica, intimidad, historia y mediaciones adopta decididamente el artificio de la voz confesional con sus tintes elegíacos y en el que también los quiebros irónicos equilibran el patetismo en una escritura que comienza a adentrarse en la conciencia desolada del envejecer. Poemas como Los territorios perdidos, Aguas turbias o El padre, uno de los mejores poemas del autor. Una voz que sigue constatando los fracasos de la historia, Callejón de la isla, Los tejados de Praga, Los niños de la guerra, y sobre todo que tratan de desenmascarar los artificios del sujeto poético, los breves poemas del impostor o Muntaner 62 cuarto primera, llevado a veces al límite de la lucidez, como en el poema de un verso Los motivos del suicidio. ¿Has sentido en la noche el terror desperdido? Es a partir de algunos de los poemas de este libro cuando se abre de manera clara la revisión de lo más remoto del propio pasado. Ya vamos avanzando, pero a partir de ahora todavía hacia Aguaparra. Si evocaciones de la infancia abundan desde los primeros libros, crece a partir de aquí el protagonismo de las vivencias infantiles y de los recuerdos de figuras familiares, como en Estación de Servicio, de la canción de Outsider. Dichas evocaciones se materializan en los poemas extensos que empiezan a integrarse en los libros. Estación de Servicio, en la canción de Outsider, Fumando con mis muertos, en el libro mismo, del mismo título, y Aguaparra, del más reciente. Habría que mencionar también el extenso El día que mataron a Sharon Kay, de Un cielo sin salida, que avanza desde la infancia hasta los años de la primera juventud para revisar la propia biografía a la luz de la historia de aquel momento de 1969. El mayor desengaño, el sentido de marginación, el mayor intimismo con que convive, con la mirada más ácida en torno al presente. La fusión de lo privado y lo público es la tónica dominante en los últimos 4 libros de Álvaro.
donde la denuncia alcanza intensidad y mayor inmediatez en algunos poemas, lo suficiente. Poemas como Los niños de la guerra, y ahora todavía La sustancia del tiempo o La canción de la tierra, ambas de Fumando con mis muertos, Cristal de Praga o Marca España de un cielo sin salida. Aguaparra aporta sobre todo, y ya pasó a hablar del libro, a la trayectoria de Álvaro Salvador el mayor protagonismo de la experiencia infantil como clave biográfica. Ciertamente, a lo largo de su obra han ido apareciendo, como he dicho, referencias a los orígenes, unidas a veces a la frecuente figura del padre, pero sin duda el poeta ha querido ahora, desde su madurez vital y poética, que en este libro el homenaje a sus primeros años sirva para completar los rasgos y los motivos de ese personaje complejo que se nos ofrece a lo largo de toda la guarida inútil. El libro, detalladamente descrito por Gracia Morales en su presentación, está dividido en 3 partes y un epílogo, que establecen una secuencia, diríamos que en 3 tiempos, aunque sean el mismo, ¿no? Presente o pasado cercano, luego, claro, el pasado remoto de la infancia, en el centro, y las complejas expectativas del presente y del futuro inmediato, ¿no? Poemas del sótano, la primera parte, recupera y analiza la reciente experiencia de la pandemia, con la opresiva reclusión y el enmascaramiento colectivos, cuyo fruto viene a ser poner en primer plano el miedo, la despersonalización y el sufrimiento general más ampliamente, en unos tiempos peligrosos que apuntan simbólicamente a una realidad global, tanto como a la referencia pandémica. Yo los leo al menos más ampliamente que por su referencia a la pandemia, ¿no? Y por lo demás basta poner la televisión para ver lo que se avecina. En este sentido, yo mencionaría los versos del poema Humano con su fusión de intimidad e historia, lo personal y lo colectivo, en 2 partes breves. 1. Todo lo que has creado es hoy el escenario de tus sueños vacíos. 2. El mundo está muriendo cada día. Y cada día yo le pregunto al viento, ¿dónde están nuestros bárbaros? También la sarcástica conclusión del poema final en segunda persona. Has tenido la suerte de alcanzar el ocaso en la hora en que inicia el mundo su caída. El centro del libro lo ocupa la sección que le da título, Aguaparra, el nombre del cortijo donde el poeta pasó una parte de su infancia, dividida en 6 poemas numerados y sin título que despliegan la evocación de las experiencias infantiles del mundo rural. Al respecto, señalaba recientemente Álvaro, yo tuve la inmensa suerte de alternar en la infancia la vida de la ciudad con la del campo. Campo además agreste y muy natural. Ese contacto con la naturaleza, con sus habitantes y condiciones, ha sido fundamental en mi educación, en mi formación como persona y como escritor. Era un homenaje que me merecía a mí mismo, esa vuelta poetizada a mi infancia, a mi familia, a los seres queridos de aquella época mágica. Efectivamente, recuperar el paraíso perdido de la infancia, ese motivo tan de Baudelaire, le sirve a Álvaro para equilibrar su discurso, para ofrecer a su personaje un cobijo, un oasis en la memoria frente a la opresiva realidad del presente y frente a las expectativas del futuro. Si en los poemas anteriores y en los posteriores a esta serie de Aguaparra los tonos son básicamente amargos, destemplados o sarcásticos, también hay emoción, por supuesto, la forma del homenaje al pasado remoto da lugar a algunos de los poemas más emotivos del autor, hablándose a sí mismo, al moroso recuento de personajes y espacios en una jornada simbólica. Esa es un poco la estructura temporal de los 6 poemas, ¿no? Que se inicia con el amanecer y termina con el paseo vespertino de la mano del padre. Y el final apunta a eso. Andábamos despacio hasta la última linde y después regresábamos de espaldas al poniente, pisando nuestras sombras,
y queriéndonos tanto en completo silencio. Acaba de emoción, más claro y agua, ¿no? El último poema, en primera persona, actualiza el balance de la evocación y ahonda el sentido de todo el conjunto. No sé si fui feliz, pero con 4 palos y una gorra, entre mis perros y mis gatos, mis lagartos, mis tobas, la soledad y mis días bajo el sol inclemente del desierto, yo construí mi reino imaginado, el reino de mi gente y de mis piedras, un paraíso vivo e imperfecto. Después de todo, y voy terminando, la tercera y última parte de Aguaparra reúne poemas de diversos motivos, a solas y en presente, lo perdido, lo pasado, compensado por la conformidad y los dones del presente, las nietas, la belleza. Poemas de evocaciones de amores y de casas que jalonaron una vida, el misterio que ahora ofrecen los objetos que sobreviven del pasado. Y una lorquiana ronda de los 3 amigos, Lorca está muy presente en los últimos, siempre, ¿no? Pero sobre todo en los últimos libros de Álvaro y en este. Recurre a los nombres de los 3 iniciadores de la otra sentimentalidad, Javier, Luis y el propio Álvaro, en un homenaje que culmina en un triste y reiterado adiós. Adiós, adiós, adiós. El poema La guerra del tiempo sirve de epílogo a Aguaparra y solo de momento a la guarida inútil, deja un sabor amargo ante la constatación de la muerte del deseo y del envejecimiento físico, y dando un aldabonazo final, la retórica expresión de la falta o añoranza de un sentido a la vida a propósito de un motivo rabiosamente contemporáneo que implica también a lo colectivo en el final del libro. Envidio al miliciano improvisado, furioso, decidido, temerario, que defiende a sus hijos o a sus padres a las puertas de Kiev y a su próxima muerte cargada de sentido. Bien, y hasta aquí pues mi breve lectura de la obra. Bueno, yo quiero empezar por agradecer a todos aquellos que han contribuido a que este libro esté aquí hoy en día, ¿no? Bueno, por supuesto a la editorial que siempre ha confiado en mi poesía, al Departamento de Literatura Española y al Grupo de Investigación, Estudios Literarios, que tan generosamente ha contribuido para que se pueda hacer esta edición, por iniciativa de mi compañero, el profesor Andrés Soria Olmedo. Y por supuesto, pues a quienes me acompañan aquí, ¿no? El trabajo de Gracia, que ha sido un trabajo tan gustoso durante muchos meses, trabajando los dos. Ella me pedía materiales, me preguntaba, me pedía consejos, y hemos estado viendo cómo más o menos íbamos a estructurar este libro. Y por supuesto a Nacho, trabajo de editor, siempre muy generoso y por supuesto muy eficaz, ¿no? Por su experiencia y su interés. Y a Paco, que está aquí conmigo, como tantas otras veces, ¿no? Glosando un poco de una manera magistral mi poesía. Y por supuesto, en el libro hay muchos agradecimientos. Al final, a mí en todo mi libro me ha gustado siempre añadir al final una especie de dedicatoria que eran agradecimientos en los que de algún modo unía a los poemas y algunas veces al libro entero con personas, ¿no? Con determinadas personas que habían estado cerca de esos poemas o del libro en su totalidad. Y bueno, pues ahí están todos reflejados. El problema que tienen estas lecturas, y ahora quiero romper un poco
la emoción a la que nos ha llevado Paco al final. Pero el problema que tiene esta lectura es que siempre se leen los mismos poemas. Es decir, aquí hay 500 páginas, pero yo seguramente podría hacer una antología de los 10 o 12 poemas que de estas páginas salvaría de un fuego. Sí. Alguna vez, si puedo, podré hacer un cuadernito que sea muy bonito y que tenga esos 10 o 12 poemas, ¿no? Que yo creo que son verdaderamente el fruto de mi trabajo durante tantos años. De hecho, cuando estaba muy ilusionado con el trabajo con Gracia y tal, pero sin embargo, cuando llegó el libro ya hecho, no fue alegría lo que experimenté, sino como una especie de satisfacción, ¿no? De decir, pues ya está, ¿no? Como el de haber cumplido, ¿no? He estado trabajando toda mi vida y aquí está el fruto de ese trabajo, ¿no? Que bueno, que no es exacto porque, como ya han dicho, pues hemos seleccionado un poco de los primeros libros. Los primeros libros, quizás, como dice Marco, la selección ha sido un poco demasiado exhaustiva, pero bueno, a mí lo que me interesaba, y a Gracia también, era dejar unos poemas en los que se viera al poeta que luego iba a desarrollarse más maduramente y sabiendo lo que hacía, ¿no? Los primeros libros pues eran unos libros de tanteo de personas muy jóvenes, ¿no? Que estaban buscando caminos, aprendiendo, leyendo mucho. En ese sentido, voy a intentar, en lo que decía antes, voy a intentar leer poemas que no haya leído tanto, ¿no? Para no repetir una vez más esas lecturas. Hay un poema de mi libro La mala crianza que se titula Los prolegómenos. Eran los prolegómenos a una parte que se titulaba 5 actos de amor con prolegómenos, ¿no? Entonces los prolegómenos, cuando yo escribí este poema, tenía una novia que, bueno, yo le había enseñado mis poemas anteriores y tal, y bueno, sí, le gustaban más o menos. Pero cuando leyó este poema, dije, anda, esto sí que es poesía. O sea, como diciendo todo lo demás que ha hecho. No es tanta poesía. Bueno, es un poema que tiene un poco un tono, en cierto modo, clásico, que bien medido y tal. Y por eso yo creo que a ella le sonaba como poesía y no esas otras cosas experimentales que hacía y raras que hacía en mi otro libro, ¿no? Los prolegómenos. Llenándome de ti como un reguero de pólvora caliente y bienhechora, llenándome de ti cada momento, cada rato de luz frente a tu cuerpo, llenándome de ti, encaminado por un trecho de ansia entre las manos, me embriago más de ti, me voy limpiando de miedo el corazón y la mirada. Repleto de presencia cada día, amaneciendo sueños en tu rostro, llenándome de ti como un encuentro de huida y corazón, de miedo y pecho. Llenándome de ti me va surgiendo a flor de labio el beso, la caricia se va desperezando de su sueño. Llenándome de ti me voy llenando los bolsillos de arena con tus gestos, con tu sonrisa aquella sempiterna me disfrazo el semblante de domingo. Llenándome de ti, como el que llena un pozo seco y triste en el desierto, me voy llenando amor hasta los bordes, llenándome de ti entre los huesos. En fin, sobre todo sonaba, ¿no? Y exageraba uno también en la exageración de la juventud. Bueno, La corteza del fruto fue un libro muy inspirado, como ya ha dicho Paco, por las teorías del profesor Juan Carlos Rodríguez. Es decir, yo con este libro lo que quise hacer es, en aquel momento, queramos que no, los poetas novísimos eran nuestra referencia. Y eran una referencia a la que queríamos vencer de algún modo, ¿no? Queríamos
llenarla de contenido, por decirlo de algún modo. Entonces yo quise escribir un libro al estilo novísimo, pero que fuera radicalmente marxista, ¿no? Como nos enseñaba el profesor Juan Carlos Rodríguez. Entonces, cogiendo toda su teoría y asimilándola a mi modo, en la medida en que pude, pues escribí este libro, ¿no? Tiene dos partes muy teóricas, dos primeras partes, pero luego tiene una tercera en la que ya yo quise demostrar cómo eran los poemas que quería escribir en el futuro, ¿no? Y de esa tercera parte hay un poema que fue uno de los más logrados y que tuvo cierto desarrollo por los personajes a los que se refiere, que es el poema que se titula Felicidad y Luis pasean de la mano por un parque de Londres. Es un poema dedicado a Felicidad Blanc, que era la mujer de Leopoldo Panero, la madre de los Paneros, y a Luis Cernuda, de quien ella estuvo enamorada. Cernuda parece que la quería también, pero de otra manera, ¿no? Y se vieron mucho en Londres cuando los dos, vamos, ella estaba con su marido porque era delegado cultural, me parece, de la embajada inglesa, o sea, española en Inglaterra, y Luis Cernuda estaba exiliado allí en Inglaterra. Has llegado al final de las acacias. Miras atrás y sola, el guiño de la casa te transporta al estéril terruño. Ciertas son campanadas de Astorga. Lo otro fue distinto. Hoy el cielo gris y el amarillo rostro de los campos traen a tu pecho la nostalgia cruda del árido amor, del mar amor, del tiempo. Suena el Big Bang. Estás en Londres con un impermeable blanco bajo la lluvia blanca. Hoy eres joven y sonríes, y alguien que al menos tuvo para ti una palabra, que al menos te ama porque la belleza está presente en ti, y él ama la belleza por encima de todos los tentadores dones que la vida le ofrece, está contigo. Te bastará su mano entre tu mano una mañana por el parque de Londres mientras llueve, cuando la niebla sube y vuestros rostros son apenas esbozos de dibujados trazos de la felicidad. Te bastará tu mano entre su mano para reconstruir el mundo que perdiste, la ignorada belleza que ofrecías. Segura estés de aquel paseo por el parque, de vuestro instante quieto entre la niebla como un tesoro efímero y enorme. Bueno, eso después de este libro, pues iniciamos lo que inicié yo y iniciamos todos, porque nos reunimos lo que empezamos a llamar la otra sentimentalidad. Como fruto, uno de los frutos primeros de ese trabajo que iniciamos, ¿no? Al principio nosotros tres, Luis, Javier y yo, ya que luego se fueron uniendo Ángeles Mora, Teresa, Antonio, Antonio hubiese estado en primera fila también, pero estaba en Málaga, entonces había una dificultad física. Y como digo, una de las primeras muestras fue el libro Tristia que hicimos Luis y yo a la Limón, y que estuvo a punto de llevarse un premio importante, que era, y ha seguido siendo, el premio Ciudad de Melilla. Y bueno, estuvo ahí compitiendo con el libro ganador, que finalmente fue ganador porque era de Luis Rosales. Si no llega a ser que se presentaba Luis Rosales, hubiésemos ganado. Hasta tal punto fue la competencia que nos publicaron el libro en la misma colección que se publicaban los premios, ¿no? Yo creo que ha sido la única vez que se ha publicado el segundo libro finalista de Ciudad de Melilla.
Bueno, yo después edité los poemas de Tristia de una manera exenta, porque yo cuando decidimos hacer un libro a medias, porque vimos Luis y yo que teníamos poemas intercambiables, ¿no? Y que habíamos trabajado mucho el uno en los poemas del otro, acabándolos o corrigiéndolos, etcétera. Yo tenía un cuaderno que había llamado Diario de Firenze, que es como se llamó una parte de Tristia. Y después lo edité exento, estos poemas los edité exentos con el nombre de Diario de Firenze. Bueno, de ese libro voy a leer un poema que durante un tiempo sí leía mucho, pero que hace tiempo que no leo tanto. Poema que se titula Ponte Vecchio. Bueno, a mí me pasó, porque me pasó con Florencia como a Stendhal, ¿no? Llegué allí y digo, yo me quedo aquí. Yo no quiero volver a España. Esto es la felicidad. Me produjo un auténtico trauma. Por eso fue que después, un poco porque era como España, pero bien, ¿no? Sí, tenía esa cosa de lo histórico, lo artístico, etcétera, pero bien cuidado, bien servido, bien civilizado, todo, ¿no? Entonces, bueno, me causó, estoy hablando de los años 70, ¿no? Me causó mucha impresión. Y el Ponte Vecchio, que lo conocéis, ¿no? Sobre el río Arno, con todas las tierras, en fin, etcétera. Bajo los pies, el agua. La corriente que lenta se desliza y suave nos abraza y nos ama. Y desde atrás el aire que como fiel amante limpia de cal el cielo, la silueta crispada de los febres, el eterno homenaje que a Benvenuto hicieron los dioses y la historia. Indiferente mira los adornos, la mercancía que dora el sol y arranca los velos del amor y la ilusión del tiempo, del recuerdo. Con indolencia pisan las baldosas y a los labios acercan la ceniza de la alucinación, la dulce brasa que en tus manos ha puesto el joven camarada. Y de repente sientes que otra nueva belleza invade tu pupila, a la par que su música seductora te acoge en la inquietante bruma de la felicidad. Te llamas Beatrice, dicen desde el amor. No huyas. Bueno, esto es lo de Diario de Firenze. Pasamos al libro siguiente, El agua de noviembre. Bueno, El agua de noviembre ya es un libro totalmente sentimental. Digamos, es un poco el resultado de todo de lo que estuvimos trabajando en esos años. Bueno, son poemas que en su inmensa mayoría son poemas amorosos y, bueno, tienen que ver con, digamos, con ese esfuerzo nuestro y también tiene que ver con una crisis vital, ¿no? Experimentada en esos años. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que no leo muy a menudo, que se titula, está dividido en varios fragmentos, y se titula Descripción de un cuerpo. El primer fragmento dice así: un cuerpo es una vida o un instante. Tal vez la vida toda donde buscas el secreto misterio de tu suerte. Pero también un cuerpo nos deslumbra por la honda inocencia del deseo. Súbito, apasionado, limpio, con el fugaz calor de las ofrendas. Un cuerpo es un instante o una vida. Y aunque la vida siga de un cuerpo desterrada, y aunque el instante quede como sombra del tiempo, al final de la ausencia te aguardará la imagen de una hermosa amazona perdida en el sendero
donde quedó la vida, donde flotó el instante. Y el segundo dice, es como una especie de haiku. Desnuda eres como el azul del mar, un mar bravío. 3. En la limpia corriente de tu cuello se va mi corazón y solo encuentra arrecifes de miel, banderas de la vida. 4. Asombra tanta sal en esta cala, la embestida agridulce de unas olas que esconden su tesoro de placer y misterio. Aquí, en la ensenada, en el canto imposible de las noches de insomnio, yo también me desnudo. Y 5. Heridas del amor, flores de carne, mi cuerpo ese jardín donde tus dientes siembran heridas del amor, flores. Ese es el poema de El agua de noviembre. Ahora vamos al siguiente, que está también dentro de ese ciclo de la autora sentimentalidad, que es La condición del personaje de 1992. Fue premio Jaén de poesía. Y voy a leer este poema que, bueno, que sí que lo he leído mucho, pero hace también tiempo que no lo leo, que le da título al libro y que es un poema muy celebratorio, que me gusta, ¿no? Porque uno tiende, como decía don Antonio Machado, a cantar más lo que se pierde que lo que se tiene, ¿no? Y este me gusta porque es celebratorio. La condición del personaje. Te he buscado por bares y por días sin saber encontrarte. Recorrí las callejas de tu barrio, donde vivo también, de vez en cuando, y he dejado los rastros de mi paso, por si acaso los vieras, telegramas que cortejan tu nombre en las aceras. Te he buscado por noche, entre copas duras, seguramente, y excesivas, esperando alcanzar la madrugada de tus ojos cachorros y encontrarte. He pensado en llegarme hasta tu calle, preguntar por tu puerta y proponerte una cita, unas flores, un poema, para tenderme un puente, como entonces, cuando la juventud y la ilusión y eso. Te he buscado en mi agenda y en mis discos, sin preguntar por ti, sin visitarte, porque a veces los años se parecen a esas juergas que solo dan resaca. Mas a pesar de todo, te dedico estos versos, no solo porque hacerlo es un vicio querido, sino porque con ellos quizás pueda mostrarte la condición que exhiben algunos personajes. Hombre cansado ya de muchas cosas, con papeles en regla de anteriores afectos, no demasiado joven y sin ningún dinero, llama a tu corazón. No tiene fecha. Bueno, ya seguimos a otro libro, que es ahora todavía. Ahora todavía la verdad es que no sé qué poema leer. Que, Padre. que hoy no, el padre no puedo leerlo. Me perdonáis, pero no puedo. Porque está uno viejo y se emociona. No quiero hacer aquí un número patético. Pero bueno, si lo quiere leer alguien, Vamos a poner también. tú lo lees. Bueno, tenemos un poema de mi amigo. Este poema lo leí solamente una vez en un curso de verano. Intenté leerlo. Y a la mitad tuvo que acabarlo Pérez Rovira, que era el director del curso, porque yo no pude acabarlo. Me perdonáis.
Pero Paco lo lee muy bien. que me acaba de escribir Pedro Rovira justamente para un recuerdo que le está muy de conjugo para mí. El padre. Él tendría por entonces mi misma edad de ahora, y recuerdo su mano apretando la mía al cruzar los domingos la calle y hasta la iglesia. Después, mi mano olía durante varias horas a jabón de lavanda y y rubio americano. Solíamos deambular las mañanas soleadas por céntricos jardines o estrechas callejuelas, y él parecía no tener un rumbo prefijado, desconocer adrede el destino final de aquellos pasos que me brindaba a mí, su hijo más pequeño, con la alegría sin norte de un muchacho. Al final, el camino siempre nos conducía a un gran café del centro, hermoso y concurrido, y allí me transformaba, feliz explorador de un territorio íntimo, en héroe sideral o enmascarado rey de los pigmeos, mientras él repasaba lentamente el periódico o hablaba apasionado con algunos amigos de temas misteriosos que yo nunca acababa de entrever, más allá de sus risas y la expresión profundamente viva de unos rostros tiernos y cariñosos al dirigirse a mí. Más tarde, al retirarnos, siempre con la sorpresa de un truco inesperado, aparecía en su mano un crujiente paquete lleno de dulces frescos para tomar en casa. Otras veces, recuerdo, en tardes de verano, solíamos caminar a la luz del crepúsculo y su mirada de hombre, madura, ensombrecida por unos pensamientos que yo no comprendía, pero que adivinaba próximos, cercanos a una suerte de tristeza muy honda, me acercaba a mí mismo, a la intuición de una edad mayor, poderosa y extraña como sus palabras. Se marchó una mañana dorada de diciembre, como aquellas mañanas azules de mi infancia, hace ya 20 años. Y sin embargo, aún en los días más serenos, puedo escuchar su voz con un escalofrío. Oír cómo resuena, amable, enronquecida, en mi propia garganta. A veces veo en sus ojos, perdón, veo muy mal y las letras no es suficientemente. A veces veo sus ojos en mis ojos sin brillo, y la mano de mi hijo, anidada en mi mano, me hace sentir de nuevo el amor de su mano. Formamos delante. Hay una escena en este poema cuando se refiere a las tardes de verano, que se repite en Agua Parra otra vez. Bueno, voy a entonces pasar al libro siguiente, que sería que es bastante grande. La canción de los Aires. Sí, ya lo tengo aquí. Estoy viendo, a ver. Bien. Bueno, voy a leer este poema, que es un poco distinto y tiene una gracia también. Se lo voy a dedicar, que está dedicado a mi primo, el escritor Juan Vila. Se llama Luz de Agosto. Y es un poema que está dedicado a esa sensación que siempre nos invade a mitad de agosto, ¿no? Cuando de pronto cambia la luz. No sé si se han observado que en torno al 15 de agosto cambia la luz. La luz se vuelve como más metálica, como un poco más pesada, ¿no? Y entonces hay como una premonición del otoño que se va a acercar. Y bueno, uno empieza a pensar que vuelve el trabajo, que vuelve los estudios, que vuelve y hay como como una cierta depresión, ¿no? Melancólica.
Bueno, contra esto es contra lo que lucha este poema. Luz metálica de agosto, tú me atacas por sorpresa en este amanecer con tu mordisco de melancolía. En la mañana, luz helada de agosto, tú recortas el perfil de las cosas de un modo artificial, como un diorama que proyectara los recuerdos a sentimiento natural. Y al mediodía me esperas en la línea del mar, donde la línea del mar azul cobalto recorta el siempre azul más claro de tu cielo, en la frontera verdinegra del agua y la piscina, más allá del gaseoso volumen que dibujan el aire iluminado por ti y mis palmas. ¿Sabes lo que te digo? Luz aséptica de agosto, con tu pellizco de melancolía, vete a la mierda. Es un poco para cambiar los tonos, ¿no? Porque después del debate, sí. Bueno, ahora vamos al siguiente, que era Fumando con mis muertos. Fumando con mis muertos, bueno, el libro se llama así por un libro, o sea, por un poema central, largo, que no voy a poder leer ahora porque es demasiado largo, pero ustedes lo podrán leer tranquilamente. Y bueno, pero sí quiero contar un poco de qué viene el título y el tema, igual tanto del libro como de entrada, y aquí hay un testigo, el título de la editorial no gustó nada. Sonaba un poco a maldición gitana, andaluza, y entonces no había manera, ¿no? De que yo insistí mucho porque le pregunté a los jóvenes bueno, que son los que te pueden aconsejar mejor de lo actual, ¿no? Y a todos les encantaba el título. Y entonces dije, no, pues yo insisto para que se llame así el libro. Y bueno, el poema, por supuesto, se llamaba. El poema estuvo inspirado un poco por dos cosas distintas. Yo fui un fumador empedernido durante 30 años. Cuando cumplí 47, logré abandonar el tabaco con esfuerzo, en fin, pero me quité. Y hasta entonces nunca he vuelto a un cigarrillo. Pero soñaba que fumaba y reproducía el sabor del tabaco. Me despertaba diciendo, eres un miserable, te has traicionado, porque me despertaba con el tabaco en la boca, ¿no? Entonces, esa sensación, ese sueño, junto con el hecho de que cada año se morían más personas queridas, fue lo que me inspiró el poema. Poema en el que en sueños yo hablo con las personas queridas que han desaparecido. Pero bueno, este es un poema muy largo, no lo voy a leer. Voy a leer algún otro. Que me gusta, bueno, no lo he leído mucho, pero me gusta leerlo. El linaje de los mirlos. Cuando la vida tiene una cita de Manuel Gutiérrez Nájera que dice: cuando la vida dice aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traicionas. Y es un poco un homenaje también a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que fue tan maestro y una poesía tan enriquecedora y que le enseña tanto, ¿no? Desde hace varios años, no importaba la nieve o si el frío convertía el matorral de agosto en alfajes de hielo, no importaba tampoco si el fuego del verano arrasaba los árboles o las plantas del huerto. Dos mirlos han alzado su nido en mi jardín cada estación. En la mañana leo y el mirlo parlotea desde el rosal, nervioso, advierte a los polluelos que corren ignorantes de mi gata, tumbada pero alerta debajo de la mesa.
a la tarde bostezo y acompaño a mi gata en su mediana siesta con un ojo entreabierto, mientras los mirlos saltan de un matorral a otro y su madre los llama con ruidos estridentes desde las ramas altas del más alto rosal. De repente sospecho que estos mirlos de hoy no son los mismos mirlos, que mientras yo envejezco, un linaje de mirlos crece cada verano, sucediendo sin pausa a sus padres y abuelos en mi jardín. De improviso descubro que un día no estaré, que no podré espiarlos mientras siguen rozando en la rama más alta, en el rincón más cálido y seguro de mi efímero reino, otro nido, los mirlos. Bueno, y vamos ya acabando. Voy al siguiente libro, que es creo que Un cielo sin salida, que era hasta ahora mi último libro, pero que ya es el penúltimo. Bueno, el título del libro está sacado de Federico García Lorca, de uno de los poemas de Poeta en Nueva York, en donde dice que cielo sin salida, amor, que cielo. Y voy a ver si lo leo. Bueno, voy a leer este, pero también para dar otra muestra de otro tipo de poema. El poema es frástico, y que se lo debo en parte a mi amigo Paco, que me dice un día, ha escrito, la verdad es que sí había escrito uno, en Diario de Firenze hay uno dedicado a Botticelli, pero bueno, me dice Paco, ha escrito poco poemas frásticos, ¿verdad? Y entonces, bueno, me impresionó mucho una exposición de Ingres en el Thyssen, en el que había un cuadro, que era un cuadro famoso de él, pero que, claro, al verlo en directo te impresiona, que se llama La Pequeña Bañista, y en realidad, si no te fijas mucho, ver una bañista, pero que es una Madonna tremenda, cuya espalda y trasero se ve así sobre un puff sentada, pero hay que fijarse mucho para ver a la pequeña bañista que está más adentro del cuadro, ¿no? Y entonces aquello me interesó. Leí algunos libros y algunas cosas sobre Ingres, pero nadie explicaba esa contradicción del cuadro. Había otros más, había una serie de cuadros que repetían el motivo de manera distinta. Había otro que se llamaba La pequeña bañista en el hammam, que en vez de ser un decorado natural de un río, era una piscina de unos baños turcos, de unos baños árabes. Entonces, bueno, voy a leer la primera parte, que es la pequeña bañista. Parece claro el cuadro, claro como la espalda de la hermosa Madonna. La mancha anaranjada de su cuerpo magnífico preside un escenario natural en cuyo fondo flotan figuras imprecisas. De su cuerpo destaca el turbante en el pelo, la toalla enredada en uno de los brazos, el enorme trasero interminable, los átomos del aire, la atmósfera del cuadro nos excita. Parece claro el cuadro, y sin embargo, ¿dónde está la pequeña? No parece pequeña esta Madonna que reclama atención, ofreciendo la espalda. No parece pequeña ni inocente. Como ocurre en la vida, también en la pintura, los otros planos cuentan. Más allá de los pies de la Madonna, debajo de otras dos desnudas en la hierba, una mujer vestida con un tul transparente conduce a una muchacha muy joven hacia el río. No le cubren las aguas, ni siquiera los muslos, y se muestra oferente, reducida en su inocente desnudez a las miradas. La madre, quizá hermana o alcahueta,
la sostiene del hombro y aún la anima a avanzar hasta el borde de la escena. Como ocurre en la vida, también en la pintura se esconden los deseos, aunque siempre el artista deja una puerta abierta para aquellos milones que han sabido entender la grandeza de un plano secundario. Luego hice como un juego con el otro, con el otro cuadro de la pequeña bañita en el Hamam, repitiendo más o menos la escenografía, pero señalando las diferencias, ¿no? De un cuadro y el otro. Bueno, y ya para acabar, os voy a leer algo del último libro, de Aguaparra. Aguaparra era un cortijo que tenía mi familia en el norte, en el pueblo de Cúllar, que entonces se llamaba Cúllar Baza, después le quitaron lo de Baza, y el tío Gregorio se enfadó mucho por eso. Que decía que toda la vida había sido Cúllar Baza, tenía que seguir llamándose Cúllar Baza. Y bueno, ahí pasé yo gran parte de mi infancia y, y bueno, y estoy muy agradecido a esa infancia. Cuando uno Cuando uno va cumpliendo años, va envejeciendo, vuelve mucho a la infancia, ¿no? Y al intento de recuperación de la infancia. Entonces voy a leer, como han insistido tanto con Aguaparra, lo que pasa es que es un poema muy largo, que tiene 6 partes, ¿no? Pero sí voy a leer la primera de Aguaparra. Dice así: los amielados rayos acarician el borde de la sierra como un coro exultante de luz y bienvenida. Música de cencerros, la mañana rimaba en el barranco, envuelta por gorriones y vencejos, y el grito del gañán pautaba el tiempo, y las palmadas del pastor, amable, iban marcando la tenue melodía. El niño que tú eras entonces despertó con la vida despierta ante sus ojos. Gallos, gallinas, pavos, cerdos, ciegos, relinchos de los asnos y las mulas, ruedas que crujen en la arena seca, campanas, cascabeles, campanillas, y el tremendo eructo de la máquina reclamando presente en la era. Qué mañana tan fuerte te vencía, qué renacer diario demostrabas. Y tras la colación gozosa y compartida, las risas de los hombres, las caricias del capataz, las chanzas jornaleras, las viandas hermosas decorando las inmensas sartenes, las profundas cacerolas al fuego de la lumbre, tu cuerpo se aprestaba a la aventura. Ese es el comienzo, ¿no? La introducción del pueblo. Pero en fin, no quiero aburrirle más. O sea, que muchas gracias por acompañarme hoy, que para mí era un día muy, muy significativo. Tenemos un final de fiesta, un regalo, que es que el maestro Juan Pinilla y el maestro Francisco Manuel Díaz van a cerrar este acto cantando un par de poemas míos.
Buenas tardes. Bueno, como pues, los traigo impresos, pero da la casualidad que los dos poemas que hemos escogido están publicados de forma simultánea en el libro. Con lo cual, me hace ilusión encantado con el libro por delante. Yo a veces quisiera no haber sido ese joven feliz que los guateques jugaba con la melancolía. Porque uno a veces mira en la mañana el rostro del toro ante el espejo, llorado, angustia, castigado, perdido los encantos y el laberinto del solitario roto, la tristeza como una madre selva invadiendo. No siente los versos que hace frío, que el brasero no siente que la cara un paso que triste de soledad y de frío. Veces mira en la mañana la lluvia del dolor en las aceras, marcado por un rumbo desterrado. Perdida la esperanza y la alegría, en los húmedos ojos la tristeza, una muchedumbre. Y uno siente de pronto la llamaba en los labios y en los ojos. El sol de una sonrisa, como la luz de la que salta del corazón. Quiera ser de nuevo ese joven feliz que no guate, jugaba con la melancolía. Esta canción de mediodía de Álvaro. Y bueno, a la alegría de compartir este momento con ustedes y con este libro, la doble alegría de estar acompañado por uno él es el guitarrero más veterano de cuanto a constructores de guitarra flamenca y ahora mismo, pues yo diría a nivel mundial, maestro Francisco Manuel Díaz, una de las últimas momias y vestigios del flamenco.
Y le hiciste una guitarra. Bueno, vamos a terminar con mérito, con la estructura interna en los vamos a hacer. Como cacaba, inocencia, y